Buenos días, nosotros hacemos parte del grupo 1 de acueductos y alcantarillado y vamos a hablar sobre fuentes subterráneas. Nuestro grupo está conformado por María Victoria Lesmes Sánchez, Sergio Daniel Campos Guarnizo, Sara Valeria Mendoza Solano y yo, Wendy Lucero Rodríguez Penagos. Bueno, el agua subterránea es aquella que se encuentra bajo la superficie terrestre, se encuentra alojada en los espacios vacíos del suelo y en las fracturas de las rocas sólidas. Principalmente se origina por la infiltración de la lluvia o el derretimiento de nieve que atraviesa las capas de la Tierra hasta alcanzar una zona saturada. Esta se clasifica según diferentes tipos. Primero está según hidrogeología, y allí encontramos cuatro tipos. Están los acuíferos, que pueden ser excelentes, principalmente formados por gravas limpias. Eh, También se utilizan para el almacenamiento y la transmisión de agua subterránea. Por lo general, este sistema se caracteriza por una elevada capacidad para almacenar, drenar y transmitir el agua. También encontramos los acuitardos, que están formados por limos, arenas limosas y arcillas. Tienen una elevada capacidad para almacenar agua, pero presentan problemas en su drenaje. Están los acuicluidos, que a pesar de tener una elevada porosidad, a veces resultan impermeables al paso del agua, y los acuífugos, que son formaciones geológicas que no pueden almacenar ni transmitir el agua. También tenemos, según el nivel de presión hidráulica, en los cuales te presentamos los acuíferos libres. Estos son aquellos que se encuentran en contacto con la atmósfera y están en la superficie del terreno, en el nivel freático, y el agua siempre está en contacto con el aire. Los acuíferos confinados son aquellos que no están en contacto con la atmósfera, están cautivos y su saturación está en su totalidad con las grietas y los poros. Por otro lado, los acuíferos semiconfinados son también acuíferos a presión, pero estos tienen una mayor permeabilidad y se consideran acuitardos. Tenemos según textura, que están clasificados en acuíferos porosos, en donde el agua satura los poros interconectados, lo que confiere permeabilidad y capacidad para transmitir el agua. Están los acuíferos fisurados, donde el agua se localiza en las fisuras de las rocas, que se encuentran también comunicadas. Según sus características litológicas, existen los acuíferos détricos, los cuales son aquellos que se encuentran libres y en contacto con ríos y formados principalmente por tierras muy arcillosas o muy permeables. Los acuíferos carbonatados son aquellos que están formados por material caliza o domásticos. Siguiendo con el tema, aguas subterráneas son fundamentales porque ofrecen una disponibilidad constante a diferencia de las fuentes superficiales y no dependen tanto de las variaciones climáticas. Además, tiene una gran calidad natural, ya que el suelo actúa como un filtro natural que mejora sus condiciones fisicoquímicas. Asimismo, son más resilientes ante las sequías, lo que las convierte en una fuente de escasez hídrica. Otro punto importante es que sus costos de mantenimiento y tratamiento suelen ser menores comparados con el agua superficial. Son utilizadas tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Ahora, de acuíferos es el proceso mediante el cual el agua superficial, como la lluvia, ríos o lagos, penetran el suelo y se incorporan al sistema subterráneo. La recarga puede ser natural, cuando ocurre por infiltración de lluvia, o artificial, cuando se implementan obras y técnicas para aumentar la infiltración. Un ejemplo en Colombia es la recarga de acuíferos de Bogotá de la cuenca del río Tunjuelo, donde se desarrollan proyectos de conservación de suelos y obras de infiltración. Estas acciones permiten mejorar la disponibilidad de agua subterránea, que abastece pozos y manantiales utilizados por el consumo humano. En conclusión, la protección
clave para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico a largo plazo. Los pozos artesianos. Un pozo artesiano es una perforación que intercepta un acuífero confinado a presión, en el cual el agua asciende por sí sola debido a la presión hidrostática natural, sin necesidad de bombeo externo. Estos se pueden clasificar según el comportamiento del agua, como los pozos artesianos surgentes, los pozos artesianos no surgentes y los semisurgentes. También se pueden clasificar según el acuífero. Están los acuíferos confinados en roca consolidada, como las areniscas calizas fisuradas, acuíferos confinados en materiales no consolidados, como arenas y gravas entre capas impermeables de arcilla, y acuíferos fracturados o kársticos bajo presión. En cuanto a sus características, el caudal natural es generalmente constante, su temperatura suele ser estable y ligeramente superior a la media del lugar, y la recarga es lenta y puede tardar mucho tiempo. Los estudios requeridos para el desarrollo de la captación se basan en fase de gabinete, que son los estudios previos, la geofísica de superficie, la hidrogeología, la perforación exploratoria, pruebas hidráulicas y análisis de calidad de agua. En cuanto a las ventajas y desventajas de estos pozos artesianos, en ventajas encontramos que pues, el agua surge sin una necesidad de bombeo, debido a que se encuentra sometido bajo presión. La calidad del agua suele ser buena al estar protegida por capas impermeables, y pues el caudal suele tener suele ser estable y constante en el tiempo. En cuanto a sus desventajas, la recarga es lenta, la sobreexplotación puede agotar permanentemente el acuífero y los costos de perforación son elevados. El proceso de captación se basa en la perforación, encamisado, cementación y sello sanitario, desarrollo del pozo, prueba de bombeo y instalación del cabezal. Y un ejemplo de este pozo artesiano, en Bogotá se encuentran los acuíferos cuaternarios y los acuíferos del Grupo Guadalupe. Estos se encuentran en la zona de la Sabana de Bogotá y son ejemplos de pozos artesianos que ya descubrieron hace tiempo. Bueno, para la captación de manantiales, la captación es el aprovechamiento del agua subterránea superficie cuando el nivel freático intercepta el terreno. En cuanto a los tipos, los manantiales pueden ser de ladera, de fondo de valle o artesanal. El agua emerge por presión, también se clasifica en permanentes o intermitentes y según su tipo de caudal. Respecto a su formación, el proceso inicia con la infiltración de agua lluvia que se acumula en el acuífero. Encuentra una capa impermeable o una salida de agua flora. Entre sus características, el caudal suele ser pequeño a medio. El agua generalmente tiene buena calidad natural debido a la filtración en el suelo y puede presentar variación estacional dependiendo de las lluvias. A los elementos principales del sistema de captación encontramos la cámara o caja de captación, el filtro de grava, la tubería de conducción y la tapa sanitaria con el sistema de drenaje para evitar contaminación. Comienza en la ubicación y protección del manantial. Luego se construye la caja de captación, se instala la tubería hacia el almacenamiento y finalmente se realiza un monitoreo y mantenimiento periódico. Entre las ventajas, el agua generalmente es limpia y el costo de construcción es bajo y es un sistema simple. Presenta desventajas del caudal en época seca, la vulnerabilidad a la contaminación si no se protege adecuadamente y la dependencia de las condiciones naturales. En conclusión, la captación de manantiales es una alternativa económica para zonas rurales, siempre que
que se garantice la protección sanitaria y el control del recurso. Galerías de infiltración. Las galerías de infiltración son un método de captación de agua subterránea. Pero primero, ¿qué son? Son estructuras subterráneas horizontales que se construyen en suelos permeables para captar agua subterránea mediante infiltración natural. Su objetivo principal es interceptar el flujo subterráneo y conducir el agua para abastecimiento, en donde se construyen, generalmente en zonas aluviales, es decir, en terrenos compuestos por arenas y gravas, cerca de ríos o en lugares donde el nivel freático es alto, fundamentalmente para que el terreno tenga buena permeabilidad. En cuanto a sus componentes principales, incluyen una zanja o túnel filtrante, material granular como grava, una tubería colectora perforada, un pozo de inspección y el sistema de conducción hacia un tanque o planta de tratamiento. Para su diseño se requieren varios estudios, como un estudio hidrogeológico para conocer el nivel freático y la permeabilidad del suelo, ensayos de infiltración y pruebas de bombeo, además del análisis de calidad de agua. Entre sus ventajas podemos destacar que el agua obtenida suele tener buena calidad por filtración natural. Su costo es menor que el de perforar pozos profundos, tiene bajo impacto visual y su operación es sencilla. Sin embargo, también posee unas desventajas. Requiere suelos muy permeables, pueden ser vulnerables a la contaminación superficial y necesita tratamiento periódico. El proceso básico de construcción comienza con el estudio del terreno, luego la excavación y la colocación de la grava y su tubería perforada. Posteriormente, el agua captada se conduce hacia el almacenamiento y finalmente se realiza monitoreo y mantenimiento constante. En conclusión, las galerías de infiltración son una alternativa eficiente y económica para el abastecimiento, especialmente en zonas con condiciones geológicas favorables, siempre que se realicen los estudios técnicos adecuados. Pozos profundos. Los pozos profundos son aquellas perforaciones verticales que permiten alcanzar agua del subsuelo hasta los acuíferos. Estas están reguladas por la guía RAS 007. Además, existen distintos tipos según sus clasificaciones. La clasificación por profundidad, tenemos el pozo de somero, el pozo profundo, el pozo muy profundo o el pozo artesiano. También según la clasificación por el tipo de acuífero, ya que sea libre o del nivel freático, semiconfinado, confinado o surgente. La clasificación por el método de perforación, ya que existen distintos tipos, puede ser de barrera, inyección de agua, entre otros. A su vez, tenemos distintas ventajas y desventajas, las cuales se presentan. Las ventajas principales serían que se puede obtener un suministro continuo, un menor riesgo de contaminación superficial, además de poder mantener unos caudales elevados y durante mucho tiempo y una baja turbidez del agua. Asimismo, las desventajas que presentamos es el costo elevado de las perforaciones, el requisito de estudios hidrogeológicos y geofísicos previos, y que estos pueden llegar a presentar altos niveles de hierro, magnesio o flúor, el cual requiere un compromiso con las limitaciones de las técnicas colombianas. A su vez, tenemos que presentamos un alto grado de requisitos técnicos, entre ellos unos estudios previos en el cual es la recopilación de la información, el estudio geológico, el estudio geofísico e inventario de las fuentes. Una vez está aprobada la excavación, es necesario realizar estudios durante este proceso, como son el estudio durante la perforación, en el que se debe generar una muestra cada metro. Adicional a esto, se debe generar pruebas de bombeo, análisis de calidad de agua y tratamiento administrativo legal según la CAR y todas las normas regulatorias de Colombia.